¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Se empieza a construir el gabinete, el perfil, por lo menos inicial, de Javier Milei. Día fundamental. Voy a saludar. Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Está. Ah, me cambiaron. Bueno, estaba del otro lado. Sorpresa. Es momento de cambio. Osvaldo Bazán, entonces. Estamos en momento de cambio. Esto es un país Osvaldo nuevo. Bazán. Y uno. Está ¿Qué tal? bien. Buenas noches. Está Pablo de León, está. Sí. Estoy. Buenas noches. Qué inestabilidad hemos ¿Y generado. Salinas está? Sí. Acá estoy, en otro Bueno, lado. yo Ahí, mira. Ahí viene. Ahí. Saludá. Ahí viene, ahí saludo. desde el dron. Desde el drone. Saluda al dron. Voy directo. En épocas de shock y no de gradualismo va a ser shock. ¿Por qué ganó Caputo la posición sobre el resto de los pretendientes? Bueno, Postulantes. hasta ahora el nombre de Toto Caputo no está 100% confirmado, pero todo el mundo cree que es Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas, como lo había bautizado Mauricio Macri, el ministro de Economía de Javier Milei. ¿Qué es lo que lo hizo subir en las posiciones y qué es lo que lo hizo llegar a ese lugar? Primero, que Federico Sturzenegger tiene una posición más radical con el tema de la apertura del cepo. Y segundo, que tiene más aval de el mundo empresario Luis Toto Caputo que Federico Sturzenegger. Ahora, ¿cuál es la repercusión inmediata de nombrar a un ministro de Economía? Mira, lo damos por hecho al 97%, al 90%. Vamos Ahí. a... ¿95%? Bien, nos dejamos un 5 en reserva. Sí. Bueno, sí. puede pasar esto. Sí, Vamos sí. al 95. Entonces, ¿qué tiene en la cabeza, qué pudo haber pasado en la cabeza de Milei para decir Caputo sí, Sturzenegger por ahora no? Ojo, en la etapa 1, ¿eh? No, ojo que Federico Sturzenegger no está, yo no lo doy afuera del gobierno. Lo que hay acá es un armado de quién se sienta en cada posición. Ok. El que sí queda en una posición más difícil y probablemente afuera del gobierno de Javier Milei es Emilio Campo, el titular de la dolarización. ¿Y cuál era la dificultad principal de Milei para encontrar un ministro de Economía? Que ningún ministro de Economía quiere dolarizar. Ni Toto Caputo, ni Federico Sturzenegger, ni Luciano Laspina, ni ninguno de los nombres que dan vuelta, ni Demian Reidel, están de acuerdo con la dolarización. O sea, si seguía con esa idea, no iba a conseguir un ministro de Economía. Bueno, vos no ibas a encontrar un ministro de Economía que no esté alineado con lo que piensa el Banco Central. Pero no entiendo una cosa, que me perdí. Hoy es 23 de noviembre, ¿no? Sí. Ahora caen en que no hay un señora ministro de Economía que apoye la dolarización y lo trajeron a Ocampo hasta acá diciendo que él va a poner la faja de clausura, lo va a achicar, él va a ser el que va a terminar con el banco. ¿Por qué ahora esto? Pero puedo decir algo, me parece que dolarizar no pasa por tener un funcionario, pasa por una decisión política. Vos tomás una decisión política, que es lo que está explicando bien Cecilia. Hay una decisión política que de doblamiento cambiario y no hay dolarización en este momento. Eso es lo que pasa. No es que no hay un candidato para dolarizar porque está. Ocampo no está, ¿por qué? Porque no lo llamaron y le dijeron estás afuera. Nicolás Kachanowski también tenía un plan de dolarizar, con lo cual hay decisión política de esto. Con lo cual, en este momento lo que podemos decir es quienes no están. Pero perdóname. Y no se puede decir quiénes están. Pero quienes no no están son no va Carolina Píparo Lancés y no va Ocampo al Banco Central. Bien. Y Giordano iría al ANSES. Esto es lo que se puede decir en términos oficiales. Y Patricia Bullrich, obviamente, al Ministerio de Seguridad. Lo demás todavía no está confirmado. Pero no había dicho hasta hace 3 entrevistas atrás Milei que la dolarización iba para adelante con eso. Sí. Sí, pero para mí, yo creo que la dolarización, él le bajó el tono desde el primer día. Él sabía que la integración de los equipos económicos del PRO con los equipos económicos de él o con sus ideas, porque la verdad es que ahí el centro es el propio Javier Milei en temas económicos, iba a ser una discusión hacia adelante. Yo les decía el martes, el mercado cree que no hay dolarización. Si nosotros estamos viendo un dólar que está en la zona de los 900 pesos o los 1.000 pesos, es que nadie cree que van a dolarizar. Claro. Y Javier Milei primero desescaló el cierre del Banco Central y dijo no va a ser un cierre, vamos a cortar la emisión monetaria. Después desescaló
con la dolarización y desescaló con la apertura del cepo el primer día. Entonces, el shock es shock. ¿Por qué? Por lo fiscal. ¿Qué es eso? La receta que tenían todos los equipos económicos de Juntos por el Cambio o los equipos económicos de Patricia Bullrich. Vamos a, en un ratito, a estar hablando con Roberto Kachanowski, que nos va a ayudar también a entender, y con otra gente, porque vos dijiste antes del aire algo clave, que me gustaría que lo repitas. Que vos dijiste, si larga de entrada con la dolarización, ¿qué pasa con la estabilización? Yo creo de que la acá no es necesariamente que todos estos economistas que mencionamos no estén de acuerdo con una dolarización para la Argentina. Lo que cree la mayoría de ellos es que, y hay un paper muy interesante que hizo Iván Werning, un economista argentino que trabaja en el MIT. Sí, salió con nosotros. Habló con nosotros hace algunas semanas. Es que la expectativa de dolarización no te deja nunca estabilizar la economía. ¿Por qué? Porque vos tenés un montón de pesos en Argentina, tenés una montaña de LELIQs que son un montón de pesos que de alguna manera vas a tener que ir sacando de ahí. Si vos tenés como promesa la dolarización, lo único que va a pasar con esos pesos es que van a ir a correr contra el dólar. Vos necesitas una estrategia para que la gente de alguna manera se quiera quedar con pesos o quiera hacer negocios con esos pesos, que no vayan todos corriendo en una puerta 12 contra el dólar porque no vas a poder estabilizar nunca la economía. Esa era la discusión de buena parte de los economistas de los que estamos mencionando con Javier Milei, y probablemente si termina confirmado Toto Caputo y Demian Reidel como la pareja que va al Ministerio de Economía y al Banco Central, Demian Reidel es un hombre del equipo de Federico Sturzenegger, se fue del gobierno junto con Federico Sturzenegger. Lo que vas a ver ahí es una estrategia de un ajuste tradicional, un plan de estabilización tradicional y hacer los deberes para ordenar la economía argentina. Si viene la dolarización, quién sabe cuándo la volverán a prometer. Bueno, Roberto Kachanowski, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu lectura por la elección de estas dos personas? Tengo todos los cables cruzados. Soy la verdad, se me cruzaron todos los cables. Claro, porque... ¿Cuáles? Sí. ¿Cuáles dos personas? ¿Las que decían a las 12, las que decían a las 2? El rojo con el verde, tengo todo claro. No, porque es muy confuso todo. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Primero fue bandera de la campaña la dolarización, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, acá lo hemos discutido varias veces. No era que estaba en contra, sino que no se podía, no había forma. Pero hubo un tuit de Emilio Cámpora 2 semanas o 3 semanas atrás, donde dijo, bueno, lo que vamos a hacer es quitarle el curso forzoso al peso y dejar que circule y que la gente elija, que era la propuesta que yo había formulado en algún momento y que, bueno, ahí más un y que bimonetarismo discutí con ellos en su momento cuando me dieron el paper, etc. El libro que escribí. Y es lo que decía Melcoñán también. Que era lo que o sea, todos coincidíamos, mirá, sacarle el curso forzoso al peso, darle curso legal a todas las monedas y que la gente decida en qué moneda va a trabajar. O sea, que eso es lo que puso Emilio. Ahora, si Emilio se va, Emilio Campo, quiere decir que no va a haber dolarización. Porque obviamente, si vos me decís, no, la postergo hasta que resuelva el problema de la LELIQ, vos decís, bueno, me quedo en el Banco Central hasta que resuelva ese problema de la LELIQ. Pero hay otro tema que a mí no me cierra. Las LELIQ es un tema del Banco Central. Es una deuda que emitió el Banco Central. Es un problema que tiene que resolver el presidente del Banco Central. Caputo va aparentemente como ministro de Economía. El ministro de Economía no tiene que resolver el problema del Banco Central. Si es que, porque si hasta ahora veníamos diciendo, el Banco Central es dependiente de los políticos y resulta que el ministro de Economía va a manejar el tema de las LELIQ, que es del Banco Central. Que tiene el Banco Central. Están dependientes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es muy contradictorio todo el discurso. Pero ahí no hay algo también ya de la maquinaria de cómo está funcionando que evidentemente no es tan fácil de desarmar y van a tener que funcionar así un poco en tándem inicialmente, tipo Banco Central, Ministerio de Economía. No, pero vos podés funcionar en tándem, pero, insisto, si vos tenés la idea de dolarizar y decís, mira, no puedo dolarizar ni levantar el cepo hasta que no resuelva el problema de las LELIQ, el problema de las LELIQ la resuelve el Banco Central porque es deuda del Banco Central, no es deuda del Tesoro.
Ahora, si el ministro de Economía va a resolver el problema de la LELIQ, se está metiendo en el campo del Banco Central. Pero hoy, como están las cosas, ¿el Banco Central solo puede solucionar el problema? El Banco Central, a ver, tampoco sabemos cuál es la solución que tiene Caputo. No. Porque, a ver, debería necesitar más o menos unos 21.000, 23.000 millones de dólares al tipo de cambio de un lujo, No hay. para agarrar eso y decir, tráeme las LELIQ, toma los dólares. Estamos hablando de el Ministerio de Economía por dos cosas, porque es clave, a Sí, Milei claro. lo eligieron para que encamine la economía, básicamente, después no sabemos cuáles son todo el resto es agregado, la batalla cultural, estabilizar nuestras vidas y la La plata. economía. Bien, y la bandera de la dolarización, pues este es el gran tema de hoy. Entonces, Emilio Campo en un momento se siente ofendido y dice, che, pero si vas a poner un ministro que no cree en la dolarización y quizás no quiera cerrar el Banco Central, bueno, ¿para qué me trajiste hasta acá? No, me parece que lo que termina pasando acá es que por más independencia que haya entre Banco Central y Ministerio de Economía, los planes tienen que ser consistentes. Claro. Por ¿no? supuesto. Por supuesto. Obviamente, Y ahí lo que hay, vos claro, dialogás. es un choque de planetas. Dialogás con el presidente. Pero una cosa es que el presidente del Banco Central dialogue con el ministro de Economía y otra cosa es que el ministro de Economía se mete en el Banco Central a resolver el problema del Banco Pablo, Central. ¿vos sabés Son dos cosas cómo distintas. giró esta toma de decisiones? Digamos, cómo teníamos hasta hace algunas horas una mirada, ahora aparece esta mirada. ¿Qué pudo haber rotado ahí? Hay un lugar que venimos contando y estaba todos los días Manu ahí, el Hotel Libertador, piso 21. Ahí se cocina absolutamente todo y también las charlas de Javier Milei con Mauricio Macri, que en este momento está en Abu Dhabi. Ahora, se empezaron a tomar algunas definiciones políticas que empezaron a generar estos cambios. Desde anoche, cuando estaban a dos voces entrevistándolo, ahí cobró mucha fuerza lo de Luis Toto Caputo como el ministro de Economía y Demian Reider como el hombre al Banco Central. Y empezó a quedar afuera de este esquema Federico Sturzenegger. Horas después, Carolina Píparo, que tuitea, me empiezo el lunes la transición con Raberta, la llamó Nicolás Pose, porque es el que está dando las malas noticias. El siquiera jefe de gabinete está dando las malas noticias. Le dijo Carolina, tenemos que resolver otras cuestiones, no vas a poder. Y así Ocampo, alguna gente le ha contado en las últimas horas que él le estaba mandando mensajes a Milei y Milei no se los respondía. Por lo que, sí. bueno, por lo que se ve en redes, el mileísmo duro, digamos, aquellos que de entrada defendieron dolarización y todo, digo, más que nada los seguidores, los militantes, están bastante enojados. Bueno, esperen, qué sé yo, Claro. por ahí es etapa 1. Ahora, Esto Están recién diciendo- larga. Lo que están diciendo los militantes mileístas es no consuman medios por ahora, que es todo falopa. Yo, Bueno. No sé si es... yo quiero ir a un tema que no No sé si- sabemos. ¿Qué? Pará. A ver, primero, si vos no vas al proyecto de dolarización, ¿cuál va a ser tu política monetaria y cambiaria de acá en más? O sea, vos asumís el 10 de diciembre. ¿Qué vas a hacer en materia de política monetaria y cambiaria? Bueno, para mí lo que tiene hoy es un plan parecido al que proponían Melconian y todo ese equipo. Melconian, Artana y Sebach, que era el equipo de económico de Patricia Burri, que hablaban del desdoblamiento cambiario. Y el tema de la dolarización me parece que es una cosa para una segunda etapa, no es para arrancar con eso. Y yo tomo lo que nos contaba el otro día Cecilia acá. Estábamos viendo un dólar que no era un dólar de dolarización, no era un dólar que el De mercado estampida. percibiera eso. Entonces me parece que había señales. Y acá yo pongo la mirada, si me permiten, en el tema empresarial. Acá hay empresarios importantes Muy que buen están al punto. tanto de Muy todo buen lo que pasa con Javier Milei. Uno ya sabemos que es Eduardo Nequian. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad de gente, no solo Nicolás Pose, sino abogados que están viendo lo que son las reformas que se vienen, la reforma de la obra pública, la reforma del Estado, que están en la letra de eso. Y después, la sorpresa de YPF, nosotros acá incluso le preguntábamos Iguacel. a Iguacel si iba él, si era el candidato de Macri, y que nombraron un nombre muy cercano al esquema de Paolo Roca, con lo cual me parece que Milei está jugando su propio partido. En un rato les voy a preguntar si tiene algo que ver con la incorporación, si esto se confirma de Caputo, Mauricio Macri, o no tiene nada que ver. Manu Jove, Hotel Libertador. ¿Cómo están? Los escuchaba atentamente. Aquí podemos titular como ustedes prefieran, les doy las dos opciones. A ver.
todos están confirmados hasta que se demuestre lo contrario o nadie está confirmado hasta que se demuestre lo contrario, porque son las dos cosas que pasan básicamente en este momento aquí. ¿Qué en el Hotel porcentaje Libertador de confirmación le das? A que estábamos jugando, todavía esto es lápiz negro, pero parece que, no sé, decía alguien al 95%. A ver, está muy bien. Yo creo que lo que podemos hacer es decir, confirman a Caputo en el Ministerio de Economía. Lo que no podemos decir es Caputo será el ministro de Economía. Que son cosas diferentes. Te hago el famoso. No sé si se entiende. No entiendo. Las confirmaciones existen, Diego. Digamos, lo que sucede en el Hotel Libertador es que aparecen nombres, que circulan nombres, que las confirmaciones existen, que el propio Milei lo está conversando con sus colaboradores, que el propio Nicolás Pose está teniendo llamados constantes junto a Guillermo Franco. Son los dos grandes encargados de las negociaciones del armado del próximo gabinete. Las confirmaciones existen. También el lunes tuvimos una confirmación de Carolina Píparo como la futura titular del ANSES y hoy tenemos que decir que no llegará a ese lugar. Digo, las confirmaciones existen, esto no nos asegura en esta instancia que serán quienes efectivamente ocupen esos cargos. Es la sensación generalizada que uno tiene aquí en el Hotel Libertador, en el lobby. Por supuesto, en el piso 21 es donde suceden las cosas. También hay una oficina en un costado que la utiliza sobre todo Karina Milei, digo, en la planta baja, muy cerquita del lobby. También Nicolás Pose, que de hecho estuvo ahí esta mañana junto a Guillermo Franco. Se fueron después a tener muchas de estas reuniones que ustedes mencionaban. También sobre la avenida Libertador, donde están las oficinas, ya las llaman aquí como las oficinas de la jefatura de gabinete, del jefe de gabinete electo de alguna manera. Por eso incluso se habla Hotel Libertador, Avenida Libertador, del Grupo Libertador, por este grupo, este tándem conformado por Francos y Nicolás Pose. Lo que sucedió aquí todo el tiempo tenía que ver con eso, con informaciones que llegaban y que después, hace un ratito nada más, publicó en sus redes Fernando Cerimedo, uno de los integrantes y referentes del equipo de comunicación de Milei, que pasa casi sus días completos aquí en el Hotel Libertador, y lo que plantea es: no hay nominaciones oficiales, asignaciones de cargos oficiales hasta el 10 de diciembre. Siempre la intención de Javier Milei es justamente no desgastar a nadie. Pero lo mismo pasó aquí, por ejemplo, con Patricia Bullrich. Bueno, eso, yo te quería preguntar. Entonces, los diarios dicen la verdad. Estoy jugando con... ¿Es Patricia la ministra de Seguridad? A ver. A esta hora es Patricia la ministra de Seguridad. Así tenemos que definirlo. Por supuesto que hoy, de hecho, el propio Javier Milei estaba hablando de esto. También en algún momento se habló de Federico Sturzenegger, ya no en un cargo vinculado estrictamente a lo económico, sino en una especie de nueva área que tiene que ver con la reforma del Estado. Una especie de ministerio de las reformas que se vienen sin un nombre específico todavía. Están pasando un montón de cosas. Ayer a esta hora hablábamos con ustedes y contamos esta posibilidad muy concreta, así la definían ayer, de que seguridad pase a la órbita del Ministerio del Interior de Guillermo Franco. Bueno, hoy tenemos que hablar de vuelve al rango ministerial y es Patricia Bullrich la elegida para ese cargo. Es la vorágine de información con la que estamos conviviendo aquí en el Hotel Libertador constantemente. Lo que pasó hoy con Carolina Píparo, que en realidad viene pasando casi desde el domingo a la noche, te diría, desde el lunes, el momento que Javier Milei la confirmó, empezó a haber todo tipo de tensiones, de diferencias, de versiones respecto a esto. Una particularidad, hoy también, aunque llega específicamente el dato de que no será ella quien asuma el cargo en ANSES, y sí Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de Córdoba, planteando también una sociedad política con ese sector del cordobesismo. Tenemos que decir que, por ejemplo, esta información ya estaba dando vueltas cuando Carolina Píparo publicó el tuit en el que anuncia una reunión de transición con Fernanda Raberta para el próximo lunes. Bueno, Manu, volvemos a vos. Esto... Sí. Sí, dale. Guárdese pólvora porque tenemos un rato largo. Marcelo Bonelli, bienvenido. Muy gentil de estar acá. Todos bien. Toto Caputo. Llegaba 2 veces, pero tiene que ser algo tan importante. Es importante. ¿Habemos un ministro de Economía? Mirá, yo creo que el elegido es Luis Caputo, que está todo encaminado para que él sea ministro, que está... Y, digamos, prueba de esto es que Ocampo se bajó del Banco Central. Hay diferencia entre Ocampo y Luis Caputo de cuestiones personales, pero más allá de esa, vinculadas a la implementación del plan de dolarización. Así que todo indica que va a ser. De hecho, tengo entendido que ha sido convocado un poco de urgencia, porque estaba
estaba en los Estados Unidos, porque vive ahí, Demián Reidel, que sería reemplazante de precisamente Ocampo. Y por otra parte te digo, Diego, que ciertos movimientos que hay, por ejemplo el caso del ANSES, donde ponen a un economista, digamos, a un ministro de Economía de Córdoba de mucho tiempo, o sea, un hombre muy experimentado, también tienen que ver porque Caputo, que en algún momento estaba dudando por cuestiones personales, para aceptar el cargo ha pedido manejar ciertos, o tener gente vinculada a él o con buena relación con él, de manejar resortes importantes de la estructura del Estado. El ANSES maneja la plata de los jubilados, define, digamos, le paga a los jubilados, pero a su vez tiene un fondo multimillonario que si vos querés manejar el mercado, influir la cotización de los bonos o las acciones nada más, necesitas un resorte del Ministerio de Economía para tener un trato fluido. Y me parece que para Caputo Píparo no era la persona para cumplir ese rol, ¿no? Ahí vuelvo a Marcelo. ¿Qué ves en esto que está aportando Marcelo, Cacha? A ver, si Caputo va a ser el que va a conseguir los dólares para resolver el problema de la LELIC, su función era la de secretario de Finanzas. Porque, digamos, ¿cuáles son los antecedentes como ministro de Economía tipo Cavallo que tenía todo un plan económico en la cabeza? ¿Se entiende lo que digo? O sea, si vos vas a resolver nada más que el tema de la LELIC, que le corresponde al Banco Central, tu función es básicamente financiera. Él fue secretario de Finanzas al principio del gobierno de Macri, que conseguía los dólares para financiar el déficit fiscal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién se encarga de las reformas estructurales de la economía? Y quizá para la fase 1, Marcelo, es acomodar la LELIC, después las reformas estructurales, estabilicemos primero, después reformamos. Y ordenar el gasto. La cuestión fiscal es un foco central ahí. Luis Caputo, y ayer lo confirmó Javier Milei en la entrevista que le dio a Marcelo, Luis Caputo fue con Nicolás Posse a Washington, fue al Fondo Monetario hace aproximadamente un mes. Sí, yo creo que menos tiempo. Sí, puede ser, después de la elección general, pero fue a Washington, tuvieron una reunión con gente del fondo, les explicaron ahí un plan fiscal muy duro que tiene una contracara, es que Argentina ajuste el gasto público por lo menos 5 puntos, que ordene las cuentas fiscales y que el fondo le adelante plata, le adelante unos 12.000 millones de dólares que le den un oxígeno inicial al gobierno. Ese trabajo Caputo lo está haciendo hace varias semanas con el equipo lo que Milei. pasa es que, digamos, Caputo, hay dos Caputos cercanos a Milei. El primer Caputo fue contratado. O sea, fue contratado su estudio para hacer una serie de trabajos profesionales y a medida que esto fue fluyendo es que surgió la idea de que sea ministro de Economía. El viaje que hizo Cecilia, esa reunión con el Fondo Monetario, ya lo hizo en carácter de representante, digamos, de Milei. Claro. Nadie va a hablar con el Fondo Monetario en nombre de Milei y no va a ocupar un cargo. Nadie envía al Ministerio de Economía el martes a un hombre de su equipo para ordenar la transición si no va a ser ministro de Economía. ¿Qué mutó en la cabeza? Voy repitiendo voy llevando mi preguntita y tocando timbres. Sí. ¿Qué llevó a Milei a cambiar esa idea de hasta hace pocos días? Con ustedes también dijo, vamos a avanzar con la dolarización en alguna Es que yo creo que no la cambió, me parece. O sea, a mí me parece que había dos propuestas hay varias propuestas de dolarización. Había un mecanismo planteado por Ocampo y lo que pasa es que me parece que a Javier Milei y a su entorno más íntimo consideran que tienen que tener un ministro como Caputo. Y Caputo tiene otra propuesta de dolarización. Y me parece que también entre ambos había una gran diferencia, además de las cuestiones personales, ¿no? ¿Entre quién estás diciendo ahora? Entre Ocampo y Caputo. Correcto. Entre Ocampo y Caputo me parece que había diferencia de cómo encarar el tema de las LELIC, que es el punto inicial para encarar una solución y una eventual dolarización. Ahora, me parece que Ocampo estaba planteando algo más de mercado, de que el mercado, esa bola de plata que anda dando vuelta, se canalice para el mercado, y Caputo está planteando otro tipo de solución, también de mercado, pero con una suerte de bono a largo plazo y que de alguna manera la inflación lo vaya Pero esa es la sí. propuesta de
de Emilio. Emilio lo que quería hacer era agarrar los bonos que tiene el Banco Central, hacer un fideicomiso, colocarlo afuera, Claro, sí. venderlos y con eso ir cancelando. Bueno, pero no sé cuál es la creo que diferencia. Caputo del bono, el fideicomiso, sí, un bono, todo va a ser un gran bono al final. Todo va a ser un pero bono. una cosa es el fideicomiso, otra cosa es hacer un canje. Pablo. No sé, hay diferencias. Sí, me parece que Ocampo era muy intransigente en el marco, tenía una cuestión muy intransigente respecto de su plan. Entonces me parece que esto empezó a hacer ruido en el resto del elenco, en el resto de toda la gente. Hay gente que está sumándose y ahí fue la definición de las últimas horas que va hacia lo que contaban recién Marcelo y Cecilia. Me parece que lo que está pasando y lo que está trasuntando esto para afuera es mucha desorganización, mucha problema es ese, desorganización. ¿no? Píparo va confirmada, pero confirmada en un reportaje en Radio Mitre por el propio Milei. Por Después Milei, claro. Después va afuera. Bueno, pero ahí tuiteó ella, me voy a juntar con Raberta. Bueno, pero lo dijo ese Milei. tuit medio Bueno, que por fue, eso. algunos creen que ese tuit fue medio una salvación Sí. de ella. Me Claro. nombraste el otro día en la radio, Claro. hoy yo tuiteo, la llamó Nicolás Pozzi y le dijo... Bien. Ahora- Carolina, Quiero, permítame, porque estamos robándole tiempo a Marcelo que está... No, robándome, no. No, pero es una gentileza. Finalmente, Cepo, ¿se levanta, no se levanta? ¿Cuándo se levanta? O sea, ayer le preguntamos a Milei concretamente, él dijo el 11 de diciembre sigue el cepo hasta que no se solucione el tema de las LELIC. Bueno, también le preguntamos cuál es el dólar. Viste que a Alberto Fernández hace 4 años le dijeron qué dólar, él dijo 63, ¿está bien? Sí. Y él dijo, bueno, no voy a tener la arrogancia de decir cuánto vale el dólar. Ahora, evidentemente, si vos ves lo que está pasando con los dólares, por lo menos todos están confluyendo a 1000, ¿no? Hoy la decisión que tomó el gobierno de devaluar 30% el dólar tarjeta, turismo y demás, lo ubica a 9,50. El dólar bolsa Sí, está en 1000. Por supuesto que esto, o sea, eran 13 días hábiles, ¿no? Pasaron 3, o sea, ahora quedan 10. 11. 10 días. Cada día es una historia acá. O sea, fíjate que el lunes teníamos una situación, ahora tenemos otra situación. El lunes todo el mundo estaba encaminado hacia un determinado ministro de Economía, hoy tenemos otro ministro de Economía y creo que las cosas van a salir fluyendo, van a seguir fluyendo efectivamente. Hoy el indicado, el elegido es Caputo y bueno, y Ocampo se fue. Gracias, Marcelo. Dale, por haber gracias a venido. ustedes. Voy ahora sí, Sí. con vos, Lucía. Es más una pregunta. Estos cambios de nombres, esto de que una persona de Schiaretti, si no me equivoco, vaya a Lancés, que Caputo llegue a Economía, digo, ¿cuánto habla del armado político, de la visión política que está tratando de instalar también Javier Milei? ¿Cuánto juega en esto el rol de Mauricio Macri? ¿Cuánto juega esto de querer abrir un poco más el espectro? A mí me parece que cualquier gobierno, y más en este caso, que es una fuerza bastante nueva, sin poder parlamentario, Milei lo que está haciendo es tratando de acomodar y resolver. Algunos dicen, cerca de Macri, dicen, lo de Patricia no lo arregló Mauricio, lo arregló ella, que acá los otros días decía que no se veía en un cargo que ya tuvo, y bueno, finalmente hace un rato, la verdad que en esta hora, vuelvo a decir, ella es la única confirmada de todo lo que estamos hablando, confirmada ciertamente es Patricia Bullrich. Y después aparece el juego con lo que es el cordobesismo, lo que es... Claro. Pensemos que 3 de cada 4 cordobeses lo votaron a Milei. Sí. Entonces él está mirando eso, amén de los diputados de todo el esquema del peronismo federal. Me parece que Osvaldo Giordano, a cargo del ANSES, sería, como se dice, es un pago bastante sólido para todo ese Claro. sector. Cacha, ¿cómo Bueno. ves Sí. esta articulación? Me parece que, Sí. primero, muestra que no había un equipo detrás de Milei. O sea, cuando él decía que tenía 100 tipos trabajando, 100 tipos tenés que tener alguno que sea ministro, por lo menos. ¿Sí? Punto 1. Dicho esto, no es un ataque, sino, digo, son datos, ¿no? El otro punto tiene que ver con lo que hablamos aquí alguna vez. Milei llega con 36 legisladores propios y 6 u 8 senadores. 8 senadores. Aunque tenga los 4 que lo apoyen, los 40 que lo apoyen del PRO, llegar al quórum no llega ni por casualidad. Entonces, él va a tener que hacer algo, que va a tener que bajar 2 banderas, me parece, en esta campaña. Una bandera fue la dolarización, por ahora la está arreando. Y la de la casta la está ahorrando también,
porque se está hablando, yo no sé si es cierto o no, eso lo debes saber vos, el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados de Randazzo, ¿no? Bueno, por eso estoy en como lo decíamos Bueno, pero recién. pará, porque El cordobés. decíamos, Pero pero estos- y no me acuerdo en qué entrevista Milei dijo pragmatismo full o pragmatismo Con total. Fantino Con creo que Fantino. lo dijo. Con Fantino dijo. Neura. Yo, digamos, que él se dé a sí mismo y a su gobierno gobernabilidad y plataforma de sustentación Sí. con Córdoba, que Tiene sentido. tiene millones de votos ahí, como dice Pablo, no suena mal. No. Pero, a ver, yo Suena estoy diciendo una estratégico a cosa. lo sumo. Vos vendiste en tu campaña la inflexibilidad, etcétera, etcétera. Y ahora te estás dando cuenta que no llegás. El teorema La- de Baglini un día, Cacha, se iba a aplicar. Ah, bueno, pero encima- acá se él dijo- aplicó pero- tarde y nosotros mismos le decíamos a Milei, va a tener que dialogar porque si no va a rebotar con todas sus ideas. Bueno, lo que está mostrando en este proceso me parece que es eso. Yo no el estoy tema, de acuerdo, perdón, me parece- el tema, una cosita. El tema me parece menemismo puro. Si decía lo que iba a hacer, Sí. no me votaba nadie. Para Claro. mí, lo que va a pasar, y esto obviamente lo vamos a ver andando y después del día de diciembre, para mí, Milei va a encarar un montón de reformas. Porque nosotros estamos hablando mucho de la Sí, economía sí. y no estamos Sí. viendo lo que va a ser el superministerio de infraestructura. Que va Guillermo Ferraro, es una persona que no la conocemos casi ni nosotros, que más o menos la conocemos, a Cecilia seguramente sí, que es una persona que estuvo en la época de Cafiero, pero que va a tener energía, transporte, comunicaciones, todo Obra lo que es pública. la obra pública, todo lo que es la reforma de la obra pública, la reforma de la energía y las privatizaciones van a estar en manos de este hombre. Y para eso necesita el Parlamento. Entonces, Claro. déjame cerrar la idea. Si él va a fondo con todas estas cosas, Necesita a alguien. va a ser el nuevo Menem y es que es lo que él quiere. ¿eh? Él Claro, quiere bueno, ser por el eso, nuevo ahí Menem. el punto al que quería llegar es, llegada a la realidad, eso de que el teorema de Baglini lo desprecio, resulta que lo termino adoptando, pero voy a avanzar con las reformas. Ahora, la pregunta es, yo negocio con la casta. ¿Y qué me va a aceptar la casta de todas las reformas que yo estoy proponiendo? Bueno, ¿Te va a aceptar, por ejemplo, cerrar, no sé, ATC, o te va a aceptar la reforma laboral, o te va a aceptar, privatizar, cerrar aerolíneas argentinas? Te estoy citando algunos ejemplos, ¿no? O la reforma impositiva. Eso, bueno, para eso es la construcción, Claro. la construcción Esta parlamentaria. cosa más Eso es amplia el que está Congreso. haciendo. el Congreso. puntapié fundamental de Milei es que estabilice un poco la economía. Sí. Lo que él necesita para hacer reformas estructurales y que lo apoyen con eso es tener autoridad y que recuperar los ingresos. Si él no hace eso, va a ser muy difícil. ¿Que a cambio de qué vos vas a ir cerrando? Y en Es poco difícil. tiempo. Y en Lo dijo poco el tiempo. otro día el propio Domingo Cavallo acá, Cacha, dijo, primero él debe estabilizar con la autoridad de haber estabilizado que vaya por lo Avanzar. estructural. pero tiene vos lo poco tiempo para estabilizás hacerlo. solamente con... A ver, vos podés estabilizar sacando el problema de las LELIC y ese tipo de cosas. Pero si no tenés un cambio de reformas estructurales, la desestabilización que tenés ahora es consecuencia de los desastres que hiciste desde el punto de vista estructural. Nivel de gasto público, Sí. política tributaria, legislación laboral, etc. Entonces, vos podrás decir, bueno, mirá, estabilizo como le pasó a Alfonsín con el Plan Austral. Estabilizó durante un tiempo y después, como no hicieron ninguna reforma, salió eyectado. Entonces, tenés que ir con todo juntos, si no vas a fracasar de nuevo. Perdón, No sé si- y probablemente él necesite ese plan de estabilización, aún dándole todo el crédito del mundo y pensando que funciona bien, va a tener una primera parte, y él lo decía ayer en la entrevista con Bonelli y Alfano, horrible, horrible. Sí. Sí. Del nivel de inflación del que están hablando es del 250-300% Sí. interanual en la primera parte del año. Entonces, durante ese periodo, él o el gobierno de Javier Milei va a tener que mostrar que las reformas que fue a hacer y ese por la casta por el que fue, en el de simplificar el funcionamiento del Estado, darle algo a la sociedad que no sea economía, porque ¿Y qué podría mejores ser eso salarios simbólico? los A primeros ver. meses no van a ser. Quizás es mostrarle que el sacrificio no lo va a hacer solamente la gente, que Que la también lo va a hacer la política política, también. aunque sea completamente marginal el Sí. impacto fiscal de eso. Pero es un Algo mensaje. simbólico. Exacto. Pero para mí, Un para mí mensaje va a haber, simbólico. en teoría, y yo creo que va a ir al margen de las medidas económicas que vos recién decías, y también él va a ir con lo que fue en ese momento una ley ómnibus,
Sí. con un montón de reformas. Macri usó esa estrategia, ¿no? Exactamente, y Menem también. Entonces él va a ir, en teoría, digo, porque esto va cambiando y hablamos recién de la desorganización, para no contradecirme a mí mismo, digo, él va a ir con un paquete, y en ese paquete va a estar todas estas cuestiones donde va a achicar gasto, donde va a mostrar que el ajuste lo va a hacer, o lo tendría que hacer la casta política. Entonces, si le da a Patricia Bullrich el Ministerio de Seguridad y termina cerrando un montón de cosas con Mauricio Macri y arreglando con Schiaretti, bueno, esa parte de la casta va a estar bien y lo otro va a ir a fondo. Hay que ver. Yo creo que si no hace eso y no acomoda el número de economía, se le acaba el crédito en menos de 100 Tiene muy días. poco crédito porque la situación económica es muy frágil y muy total. endeble. Un camino que puede tomar es quizás profundizar el tema de la seguridad, de la inseguridad. Eso puede dar cierta idea de que, bueno, estamos haciendo cosas de lo que De la podemos hacer. seguridad. Arriba, a la izquierda de la pantalla, Manu Jove. A ver, confirma algo, Manu. Bueno, hablaban... ¿Por qué le dan más espacio a hablaban Manu de- Jove que a todos? Es No? ¿Por complicado. qué? Es más que 2 ministros. Sí, es verdad. Tiene una cuadrícula Qué más grande. competitivos que Denle son. todo. Chicos. Entonces, ya que está, denle toda la pantalla, por El favor. que puede, Adelante, puede. Manu Tiramos Jove. de la pantalla. Todo lo que vos pidas es poco. Dale, vamos. El que puede, puede. Estoy confirmado en ser una vuelta más. Confirmado, Manu Jove. Bueno, a ver. Acá, y hay dudas. Salió hace un ratito Martín Menem, diputado electo por La Rioja, uno de los referentes, seguramente de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados que se viene. ¿Por qué es importante? Estuvo con Karina Milei, porque parte de toda esta reforma y estas medidas de las que ustedes vienen hablando, en términos económicos, pero también en muchas otras áreas del Estado, van a tener que pasar por el Congreso y están empezando a poner especial atención ahí. La idea es que el lunes, imagínense si es difícil confirmar los cargos, las reuniones ni les cuento, pero la idea es que el lunes haya una reunión de la que participe Javier Milei, Guillermo Francos también, con el grueso de los diputados, por lo menos todos aquellos que puedan venir, los que fueron electos por la Libertad Avanza. Esto también es importante. No la sociedad del PRO de por medio, sino los violetas puros, por así decirlo, los que son de la Libertad Avanza, los que fueron electos por ese espacio y vengan aquí al Hotel Libertador, en principio, el lunes entre la tarde y la noche. ¿Para hablar de qué? Bueno, de lo que se viene, sobre todo en cuanto a sesiones extraordinarias, que ya descartan que las habrá, por supuesto, en enero, que habrá actividad en el Congreso, a pesar del parate nuestro de cada verano, habrá actividad y parte de eso es lo que vienen a hablar, si es una ley ómnibus, si son diferentes medidas, cómo tienen que empezar a preparar, si son diferentes proyectos de ley, si hay que dividirse en áreas, hay que empezar muchos de estos diputados a identificarse con las comisiones en las que le tocará trabajar, etcétera, etcétera. Piensen que muchos de ellos incluso tienen muy poca o nula experiencia legislativa. La idea es que se junten previamente el grueso de estos diputados el domingo y que el lunes lleguen aquí no con pedidos puntuales o con intereses o ambiciones personales de participar en tal o cual lugar, en tal o cual comisión o incluso presidir algún bloque o interbloque o lo que fuera, sino hablar específicamente de las medidas y la labor que se viene Mirá, Manu. en el Congreso. Esto a esta hora, sí. No, hagamos esto. A ver, quédate ahí con tu cuadrado mayoritario, no importa, lo podemos tolerar. ¿Quién va a manejar diputados? Hoy, en Ahí este va. momento, 20:45 del jueves 23 de noviembre. ¿Quién está al frente de diputados, Pablo de León? Bueno, hay dos posibilidades. Una es Cristian Ritondo, el hombre que quiere Mauricio Macri y que tiene el bloque del PRO, o sea, el Macri-burrichismo, y que le puede permitir puentes con el radicalismo y con el peronismo. La otra opción es el peronismo del medio, que puede ser Miguel Ángel Pichetto, que es diputado desde diciembre, y Florencio Randazzo. Esto atentos a lo que antes contábamos. Si Osvaldo Giordano balancea su nombre de Schiaretti, esto perdería acciones. ¿Por qué perdería acciones? Porque te doy a vos, Córdoba, una posición trascendente, Y- no dos posiciones trascendentes. Si yo te doy Lancés, que es la caja más grande de toda la administración nacional, me parece que no podés pedir muchísimo más. Aparte porque objetivamente el esquema del PRO más los radicales, más la negociación con el peronismo tradicional, son mucho más diputados que lo que es el interbloque federal. Bien, ¿alguien tiene una frase que mejore la información o complemente de Pablo de León? No, con respecto a diputados. Cacha, el volumen El de punto- ANSES. Volumen de ANSES. Sí. ¿Cuánto para el desprevenido? ¿Qué significa que te den... ¿Querés ser mi socio político? Acá tenés, maneja ANSES. ¿Qué ANSES significa? maneja no solo el tema jubilados, sino maneja un montón de otros planes, ¿no es cierto? Así que debe ser el presupuesto más grande, sin ninguna duda. Dentro del presupuesto, el presupuesto más grande del presupuesto, vamos a ponerlo de ¿Y, esta forma, ¿no? ¿Y cuán sensible es Ahora- si vos necesitas achicar el gasto? ¿Qué pasa con Y ahí ANSES? tenés planes para bajar.
planes que pasan por ANSES, que no pasan por otros. Porque los planes, todos los que son planes sociales, están distribuidos a lo largo de todo el presupuesto, que son 4.800 páginas. Así que, pero una parte importante la tenés en el ANSES. Y después está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí hay que ahí tenemos que saber cuánta plata hay, porque Bien, en realidad no sabemos lo que hay. ¿Nos quieren contar qué es eso? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo que se creó después de del cierre de las AFJP. Las acciones que tenían en su cartera todas las AFJP fueron a parar ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces son además de un montón de plata, unos 50.000 millones de dólares, pero ¿a qué dólar? Entonces no sabemos muy bien cuánto valen por un lado, pero han tenido para el kirchnerismo un rol central, que es lo que le ha permitido poner un director del Estado adentro de muchas de las empresas públicas. Es una pregunta y es una suposición, no es información. ¿Se puede vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y cancelar, por ejemplo, las LELIQs o usar esa plata para achicar el Estado? A ver, Son bonos. A ver, primero. No los una bonos, simple- las acciones de las empresas, ¿no? Voy a hacer un simple pie de página al tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es la plata nuestra que teníamos. Claro. Y no fue que cerraron y dijeron, Individualmente. che, tomá, Kachanowski, te devuelvo la plata. Se la quedaron ellos, ¿sí? O sea que es confiscación de ahorros. Esa plata, ahí eso está lleno de bonos, básicamente. Bonos y algunas acciones. No hay tantas acciones hasta donde yo sé. Bueno, tiene Viste el que lo publican. tiene el 20% No, de la porque la participación de composición de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en qué tiene la plata, sale con mucho atraso. No lo dan muy seguido. Pero básicamente tenés bonos, los bonos cotizan al 30% del valor. O sea que de los 50.000 millones, suponete que fueran 50.000, tenés en el mejor de los casos 15.000, pero si salís a vender todo junto, Bueno. te baja el precio, tenés que saber manejarlo muy bien, ¿no? Bien, ustedes ven en su pantalla dos cuadrados. Emilio Campo, bien arriba a la derecha, y Toto Caputo. Entre ambos no hay onda, básicamente, no hay onda artística, déjenme decirlo de este modo. Así que con el fibrón, tachen por ahora, si esto está confirmado, a Emilio Campo, que tan, digamos, emblemático nombre que acompañó a Milei casi como bandera de la dolarización. Hoy, y esta es una noticia fuerte, hasta que se diga lo contrario, Emilio Campo afuera. Ahí lo tienes. Cerrá esta entrada tuya, Manu. Bueno, los escuché hablar atentamente de la ANSES, a Kachanowski, de los programas sociales, de los planes de asistencia que hay en la Argentina al día de hoy. Un rol clave ahí será el de Pablo de la Torre. Nosotros le seguimos diciendo desarrollo social, empiezan ya a marcarnos que cambiemos la nomenclatura, no se va a llamar más desarrollo social, será Niñez y Familia, Secretaría de Niñez y Familia, parte de ese gran megaministerio, superministerio que tendrá como ministra a Sandra Petovelo, y el vínculo entre ese organismo, el ANSES, y esa Secretaría de la Niñez y Familia será constante. Por eso también es que hemos tenido quizás estos movimientos, estos anuncios fallidos y demás en las últimas horas. Atentos, porque me dicen que todo lo que tienen con ese mini gabinete, si se quiere, dentro de lo que es Capital Humano, podrá ser probablemente anunciado formal o informalmente, como vienen siendo los anuncios o los trascendidos aquí en el Hotel Libertador, en las próximas horas, quizás mañana. Muy bien, Manu. Gracias. Volvemos a vos en un rato. Quería sacar un pasaje, tarde piaste. ¿Tenés Spotify o alguna plataforma que se paga con tu tarjeta en dólares? Bueno, pues bien, dólar tarjeta subió 9.70, todo se va pareciendo y se va arrimando al 1.000. Ceci, y después quiero escuchar a Cacha con esto. Bueno, la novedad de hoy es que subieron las percepciones a cuenta del impuesto a las ganancias en el dólar tarjeta y también en el dólar ahorro. Eso lo que hizo fue alinear el dólar tarjeta con el resto de los dólares y cortar esa bicicleta en la que te convenía pagar algo con la tarjeta de crédito, vender dólares en el blue, y te terminaba saliendo muy barato eso, porque eso le estaba costando reservas al Banco Central. ¿Vos hacías eso? No. Ah, bueno. Pero tengo un amigo. Tengo un amigo. Sí, pero ahí ese asunto, cada vez que se dio esa brecha entre el blue y el dólar tarjeta,
para el Banco Central fue un dolor de cabeza y tuvo que encontrar la vuelta para ajustar ese valor. Me parece que también es una señal de que la transición, que empezó muy mal, con una amenaza del ministro de Economía candidato de tomarse licencia y borrarse de la escena, camina bastante mejor de lo que pensábamos con el porque gobierno. están haciendo la devaluación. Porque están haciendo por lo menos parte de la tarea que había que hacer para por lo menos cuidar que no se quede sin menos 20 de reserva. No tiene menos 10, que no se quede con menos 20. No, Cacha, vos menos coincidís en 17. eso, Sí, menos son 17. devaluaciones. No, Sí, claro. no, menos 17, me dio la cuenta al 7 de diciembre, reservas propias menos 17.000. Hay un dato adicional en el tema de la tarjeta. Vos pagabas ganancias y la recuperabas en el 24, o sea, en el 23 lo recuperas en el 24. Sí. Lo vas a recuperar en el 25. ¿Sabés cómo te van a licuar? O sea, vos pagás ahora, vos pagabas el impuesto país e incluía el impuesto a las ganancias. Y después lo podías deducir de ganancias en la liquidación de mayo o lo que sea. Ahora te lo tiraron un año más para adelante, con lo cual te van a licuar todo eso que vos tenías. ¿Por qué? Porque vas a estar en una inflación de 250 o 300% fácil, porque no nos olvidemos que hay otro tema. Están cambiando el mix de los valores de exportación, te están agregando más dólar, contado con líquido MEP, viste que mezclan oficial, entonces te están haciendo una devaluación sin aumentar el tipo de cambio oficial, para ponerlo de esta forma, pero eso te va a pegar en los precios y yo te diría que no me extrañaría que en diciembre estés en una inflación de 2 dígitos, de 20% o cosas por el estilo. Ya te fuiste totalmente de pista. Bueno, y mirá, hoy miraba los datos fiscales, te robo un segundo. ¿Sabes? Octubre aumentó el déficit fiscal casi 200%. El plan platita. El plan claro, platita. y el plan masa para llegar. Sí. Y en los primeros 10 meses, un déficit fiscal también de 200% de aumento respecto a el año pasado. Todo eso hay que... La pregunta que viene ahora es, ¿quién paga la fiesta populista de todos adivina quién va a pagar. Seguramente nosotros. Todos nosotros. Bien. Medio párrafo Pablo de León y mando a tanda, vamos. Viendo el tema del dólar tarjeta, Milei suspendió su viaje a Estados Unidos, parece. No, claramente no por no gastar con la tarjeta, sino porque evidentemente todo este movimiento del gabinete complica y se tiene que quedar a cocinarlo. Bien. Tanda y tenemos un montonazo más, que no existe la palabra montonazo, pero la vamos a instalar. ¿Por qué no? Bien, tanda. Ahora, mira, exactamente, las 9:01. ¿Qué hay confirmado en el gabinete de Javier Milei? Pablo de León. Bueno, Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad. Esto es chic, así directamente. Chic. Bien, pará. El ministerio se llama Ministerio de Seguridad. Y nada más. Y seguridad. Ministerio de Seguridad, lo que ya hizo con Mauricio Macri como ministra. Bien. Carolina Píparo no va al ANSES. No va al ANSES y Osvaldo Giordano sería el titular del ANSES. Osvaldo Giordano, que es un hombre de Schiaretti. Es un hombre de Schiaretti. Paralelo a esto, y recién Cecilia lo decía, hay otro funcionario, Franco Mogueta. Exacto. Reparen ustedes que cuando quiso abrir Schiaretti Larreta tuvo una crítica de todo el elenco al CONIL. Y hoy las cosas de la vida, la caja más importante, las más importantes de Argentina, la va a manejar alguien de Schiaretti. Claro, por dos razones. Porque de 4 cordobeses, 3 votaron a Milei y por otro lado porque hay un bloque del medio del peronismo que responde a Schiaretti que los necesita para aprobar reformas. Bien. Giordano. Patricia adentro, Giordano adentro, Píparo afuera. ¿Qué más? Exactamente. Y el tema es ver qué pasa con el ministro de Economía, porque lo de Luis Toto Caputo a Economía y Demián Rey del Banco Central son los nombres que suenan hasta ahora, pero no están del todo 100% confirmados. Agrego un punto ahí, Pablo. Franco Mogueta, del schiarettismo y de Córdoba al Ministerio de Transporte, no lo tomaría como un tema menor con el tema subsidios al transporte a discutirse. No es ministerio, a discutirse. No es ministro, pero va al área de transporte. ¿Quién va?
Franco Mogueta, se llama, es un funcionario del área de transporte de Córdoba y viene al gobierno de Javier Milei. Lo marco o lo destaco ahí básicamente porque Schiaretti tuvo un punto toda su campaña con el ajuste de los subsidios al transporte y la diferencia de los subsidios al transporte sobre el área metropolitana y sobre el interior del país. Es otro rol importante, sensible, que es para Schiaretti. Es una apuesta muy fuerte de Milei y sorpresiva. No estaba en los... Jamás habló de... Pero imagínate al nuevo gobernador, Martín Yarlora de Córdoba, recibir al titular del ANSES y al secretario de Transporte en su provincia como propios. Claro. Es así. Después, lo otro que está confirmado y lo poco que está confirmado son los propios. Guillermo Franco. Nicolás Pose, el jefe de gabinete, hombre del esquema Urnequian. Karina Milei, por ahí pasa todo el poder y la venia de todo eso. Diana Mondino, la canciller, que ayer estaba acá. Y que cordobesa también. Hablando, sí, pero que no responde al esquema Schiaretti. Claro. Pero ayer ella, por ejemplo, no sabía el viaje de Milei a Estados Unidos, que algunos nos dicen, bueno, va, pero no va. Bueno, así está desorganizada Lo mismo la de cosa. Jerusalén, lo mismo de cambiar la capital de la embajada. La embajada en Israel, Bueno, ella pero dijo que no, explicó- hoy Milei dijo que sí. No, bueno, pero ayer Diana Mondino acá mismo dijo claro. que por Hoy dijeron otra la cosa. situación de... Se iba a demorar. Jamás Sí. se iba a demorar. Y después hay un ahora hay nombre declaraciones en contrario. Y después hay un nombre poco conocido también, que es Sandra Petovelo, que es el tema capital humano, que va a tener un montón de cosas bajo su esfera. Y hoy, cuando pasó lo de Pipa, algunos dijeron, bueno, ¿y Sandra Petovelo por qué? Porque ella quería definir la persona del PAMI, que es la obra social más grande de Latinoamérica y también una caja muy importante. Y la de ANSES también. Sí, está bien, pero bueno. Sí, Petovelo Entonces- perdió ahí ANSES. Sí, pero Píparo no era de Petovelo. con No, lo cual no, le no, habían no, no dicho, con mirá, Píparo, no le con había Píparo. dicho en un reportaje, Milei va a Píparo, bueno, no va a Píparo, no se sabe que va al PAMI, que también es un lugar pretendido por muchos. claro. Bien. Y ahora vamos a hablar de un ministerio muy importante, que es el Ministerio de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Lucía Salinas, hoy se juntó con la Corte, hay inclusive alguna foto que pronto veremos. Sí, ahí hay una foto de los 4 ministros de la Corte, en el medio el abogado penalista Mariano Cunio Libarona, el hombre que eligió Javier Milei para asumir nada más ni nada menos que en el Ministerio de Justicia. Esta foto tiene algunas particularidades. Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia hace este acto protocolar, formal, con alguien que todavía no asumió la cartera de justicia. La Corte suele recibir No es usos y siempre... costumbres recibir al... Y esto se ocuparon de aclararlo durante la tarde desde la Corte Suprema. Y se lo dijeron al propio Cunio Libarona. Es la primera vez que recibimos a alguien que todavía no juró como ministro de Justicia. Bueno, ¿cuál es el subtexto de...? El subtexto es mutuo. Primero, el mensaje que Javier Milei le quiere hacer llegar a la Corte son 2 cuestiones centrales. La independencia, la garantía de la independencia del Poder Judicial, no continuar en esta línea de confrontación del gobierno con la justicia y también desestimar todo lo vinculado al juicio contra la Corte Suprema que impulsó en el Congreso el kirchnerismo. Pero si le están diciendo, esto nunca lo hacemos, la primera vez lo hacemos con vos, Cunio Libarona, le están diciendo bienvenido, ¿es Le correcto? están diciendo bienvenido, le están diciendo una vez que asumas vamos a hablar sobre una agenda puntual y en esa charla los ministros de la Corte deslizaron otro comentario. ¿Cuál? Le dijeron, el último ministro de Justicia que vino acá tocó la puerta y se fue. En clara referencia a Martín Soria, que había dado un primer paso, que era llamativo, alguien que responde al kirchnerismo, que vaya a dialogar con la Corte Suprema. No fue a dialogar, fue básicamente a retar Recordemos a que los ministros Soria de la Corte. reemplazó a Lozardo. Lozardo fue una de las albertistas, socia del estudio Exactamente. famoso. Funcionarios que no funcionaban. Afuera en un momento, Sí. mucha presión del kirchnerismo y tuvo que... Bueno, Cristina dijo que en eran funcionarios que no funcionaban. Era una que Exactamente. no funcionaba. En este mensaje que Mariano Cunio Libarona llevó a la Corte Suprema, también lo trasladó al escenario público y pueden escucharlo porque dialogó con TN y se refirió en duros términos a lo que fue este juicio de la Corte Suprema que impulsa el kirchnerismo. A ver, Javier Lozano habló con Cunio Yo Libarona. tuve un ofrecimiento formal por parte del futuro presidente. Fue increíble
las ideas que me transmitió, las órdenes que me dio. El liberalismo no es solamente económico, el liberalismo también, y los libertarios tuvieron su aplicación en el derecho. Entonces yo estoy dispuesto a ser un servidor comunitario, ya estoy grande, voy a hacer el mayor esfuerzo después de 42 años que llevo en esto, para tratar de contribuir a que tengamos la mejor justicia posible. Una corte tan buena y tan prestigiosa como esta, que va a ser, como lo dice el licenciado Milei, independiente, libre. Independiente es un montón de cosas. Es libre de decisión, sin presiones, sin coacción, sin interferencia de terceros. Hay un proceso de juicio político impulsado por el kirchnerismo, por el oficialismo, que de acuerdo a lo que dijo Milei no va a prosperar en su gobierno. Ese juicio político no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces. El licenciado Milei decidirá y propondrá, de acuerdo a sus manifestaciones, me consultará y lo debatiremos inclusive con la Corte, buscando lo mejor. Acá él me dijo un día, no designes en la cantidad de cargos que hay, ni por amiguismo, ni por política, ni por todos estos que te van a pedir. Apuntá a la idoneidad. Bueno, yo quiero recordarles a todos que todos los caminos conducirán a Roma, pero todas las causas conducen a esa Roma, que es la Corte Suprema. Y si quiere hacer reformas estructurales, sensibles, que van a dar mucha opinión contrapuesta, la Corte es fundamental. Digamos, para el país que Milei sueña, la Corte es trascendental. Ahí hay un dato importante que dialogó hoy Cunio Libarona con la Corte Suprema. Lo que le fue a decir a los 4 ministros es que sí es necesario que inauguren una etapa de un diálogo institucional entre el Ministerio de Justicia, que hay que aclararlo muy bien. El Ministerio de Justicia no tiene injerencia en el accionar del Poder Judicial porque depende del Poder Ejecutivo, son 2 poderes independientes. Y le llevó algo que Javier Milei ya había dicho públicamente: fallen con libertad sin sentir ningún tipo de presión por parte del poder político. En la teoría suena muy bien. ¿Está atado económicamente el Poder Judicial al Poder Ejecutivo? Eso sí. ¿Quién paga? ¿Quién es el pagador? Mira, te doy el número. 652.000 millones de pesos el presupuesto que la Corte está esperando que el gobierno que asuma le apruebe para funcionar. Hay un punto ahí. La Corte tiene un presupuesto con carácter autárquico, pero depende de que el gobierno le gire las partidas, depende de que el Ministerio de Economía le gire las partidas. Entonces ahí hay siempre un tira y afloje en el que... O sea, puede pisarle la plata el Ejecutivo. Exactamente. Ayer, en la entrevista con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, Javier Milei dijo exactamente eso, que una de las cosas que pensaba era asignarle una partida a la Corte Suprema para que administre el presupuesto de la justicia sin necesidad de estar pendiente del pedido de esos fondos. Y una cosa en función a lo que decías vos de que por ahí pasan todas las decisiones. El primer ajuste de tarifas de Mauricio Macri afuera se la volteó la Corte. En la Corte Suprema. Bien, sí, como toda la la presión para la coparticipación. Claro, también. Bien, Pablo. Bueno, si vemos la foto, las sonrisas de los hombres de la Corte, de los ministros de la Corte, es notable, es espectacular. Descompresión se llama la foto. Claro, es otra cosa. La foto que antes nombraba Lucía. Claro, Lorenzetti está feliz. La foto que antes nombraba Lucía. Capaz que podemos buscar la de Soria. Con tranquilidad vemos las 2 fotos. De 20 minutos duró esa reunión nomás. Es un Soria así medio encorvado, me acuerdo, con cara de Cristina, mirá cómo los estoy toreando a los ministros de la Corte. Esta es una reunión, más allá de que se conocen. De hecho, Soria salió y dio como una especie de conferencia de prensa. Afuera del Palacio. Prensa, claro. y dijo, vine a mostrar los 10, no lo dijo así. Y la verdad que no, la verdad que no consiguió nada. De toda esa cuestión de disputar con esta gente, no consiguió nada, salvo este juicio que, como lo dijo Milei, no solo Cunio recién, sino Milei, se termina el juicio a la Corte Suprema. Ahí esa foto tiene de importante esto, algo protocolar que estaba fuera de agenda y que no termina siendo 100% oficial porque Mariano Cunio Libarona todavía no es ministro de Justicia.
una larga trayectoria en el fuero y un dato. Sin que ninguno de los 4 ministros de la Corte se lo pregunten, Junio Libarona elogió puntualmente a los jueces federales, es decir, a los jueces de Comodoro Pi. Sin que nadie se lo pregunte, sin que nadie se lo pida, llamó la atención, sí y no tanto, porque fue, junto con la Corte, los 2 focos de tensión con el kirchnerismo. Vean la foto de Soria. Él tiene una relación, ¿no? Con... Sí, tiene una larga trayectoria en el fuero penal. Esta fue cuando se reunió Soria. Creo que estaba asumiendo, había asumido hace poco Soria, reemplazando a Lozardo, y esta fue la foto de ocasión. Pero vos, yo no llego a ver las caras de acá. Bueno, pero los gestos son así. Como... Pero es el bosque de árboles petrificados. Tiene más vida que esta foto. Bien, es eso. Bueno, y después resurgió, refloreció con la otra foto. Sí, son momentos. Igual las sonrisas de ocasión de ahora veremos. Después se marchitarán eventualmente. Sí. Vamos a ver cómo... Son Playmobil en esa foto. Después, ¿qué más tenemos? Todo eso hay que verlo durante la marcha. Una cosa que sí se habló en esa reunión que duró 20 minutos es que todos están de acuerdo en que hay que avanzar en lo que charlábamos ayer, que tiene que ver con mucha celeridad en los juicios, porque muchos de esos recursos llegan a la Corte Suprema y los ministros de la Corte le dijeron que este año resolvieron 9.000 recursos. Bueno, eso para que hay que ampliar la Corte. Siempre la Corte está diciendo, mirá los goles que atajamos, las pelotas que atajamos, y está el tironeo sobre los recursos. Sí, quieren que sea más rápido, pongan recursos, están subrogando, faltan todo tipo de recursos humanos. 25% de los cargos de la justicia están sin cubrir. Bueno, muy bien. ¿Qué momento es este? El momento de Pablo de León. ¿Pablo de León está listo? Sí, venga con todo. ¿Está muy listo o más o menos listo? ¿Y la música de Pablo de León? Clics políticos con Pablo de León. Y toda la mesa, somos todos. Bueno, perfecto. Oficialismo. Peronismo, estamos hablando mucho de Milei. Viste, silencio. Massa no habla, ¿no? Algunos. No, pero además son últimos momentos de decir oficialismo al peronismo kirchnerismo. ¿Está trabajando Massa? ¿Está yendo al...? Sí, bueno, los voceros de él dicen que está yendo todos estos días a la transición. La transición la están haciendo otros funcionarios, pero la que no está transicionando es Malena Galmarini. Fíjate, señor director, vamos. Ahí ¿Qué le está. pusieron la anilla en la cabeza? Porque es la titular de AISA, Lucía. A ver, por favor. Escucha música. Vamos. ¿Te gusta Bazán eso a vos? Me encanta. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Malena tiene el Twitter, ¿cómo decirlo? Fácil. Tiene el Twitter fácil. Y hoy, viste, la chicaneaban algunas cosas. Hay que reconocer que se dijeron que iba a renunciar a AISA. Ella dijo que no renuncia, que sigue a cargo de la empresa de agua. Ahí está. Ahí está tipeando, escribiendo. Bueno, que silencie el teclado del teléfono. Bueno, vamos a ver 2 tweets de Malena de hoy. A ver. Primero, señor director, repasémoslo. Pobre hombre, va a ser el vocero presidencial y no puede distinguir una información verdadera de una falsa. Nunca fue contratado Pablo Echarri por AISA por ningún servicio. Si tiene pruebas, nos vemos en la justicia, y si no, también mentirosos profesionales, bien lamebotas, cuando fui a dar una charla al BID en Washington. Bueno, ahí estaba contestando a Guillermo Franco. Guillermo Franco, es el actual ministro de Interior, porque que había es una cierto. versión de que... Hice una charla ahí con María O'Donnell de que lo habían contratado a Pablo Echarri para un media training, un coachearlo a Massa en la elección. Yo no sé si lo hizo o no, pero lo que ella dice, no hay ningún contrato de AISA para eso. Si lo hizo o no, yo no lo sé. Creo que en esa entrevista con María O'Donnell, Franco le preguntó a María, le dice, bueno, pero tenés... Sí. No, lo escuché, trascendido. Famoso me dijeron. Una maldad de Twitter de hoy. Sí. A Malena le decían la reina de la canilla por su trabajo. Y hoy la degradaron a Sirenita de la Cloaca. Bueno, por eso la carátula que veíamos al principio. Bueno, pero Malena se metió No conforme con... Claro, no conforme, se metió con alguien y guarda, fíjense. A ver. Malena. Oh. Porque la que pegaste es princesa de Mónaco. Jaja, besis, rubia. Entre comillas, y vamos rubia. abajo, le está tirando a... No sé, a Fátima Flores directamente. Claro. Pues la estaban chicaneando a ella, le decía, qué tínica que sos, Dios mío. De la que nos salvamos, de que seas primera dama. Y ella le contesta,
si volvemos otra vez al tweet, dice, Temprano. pues la que pegaste es princesa de Mónaco. Bueno, la verdad que no está muy bien que hable Temprano así estuvo de... tuiteando. Temprano porque estuvo como un show durante varias horas contestando un montonazo de tweets de gente cualquiera, digamos que le decía cosas y ella contestaba con el mismo nivel de barrio, digamos, que la gente que le hablaba. Bueno, Muy bien. El barrio lo celebramos, Está que se tire libre. contra pobre Fátima, déjenla tranquila. Bueno, muy bien. Segundo clic, señor. A ver. A ver. Yo no los conozco, los primeros. Me gusta enterarme en este momento. Ahí va la música. Vamos, para el ¿Cómo viernes. unís estas tres personas? Perfecto. De un lado, la verdad, ¿no? Javier A ver. Gerardo Milei, en el medio el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Y a la izquierda o a la derecha, de acuerdo a como estemos mirando ustedes o Uy, nosotros, sí. la diputada electa Lilia Lemoine. Bueno, el otro día en la transmisión que vos estuviste al frente en las elecciones, luego te fuiste y nos quedamos con Franco Mercurial y con Marcos Novaro y pasó una nota que ustedes lo recordaban hoy en la radio, en Sí. el programa de Jorge. Yo la vi desde mi casa. ¿La viste? Bueno, Sí. vamos a ver Escribí, solo el corte de escribí. ella. Pero las caras, debo reconocer, de Marcos Novaro, la mía eran de sorpresa por las cosas que decía Lilia Lemoine en un sector que dicen, chicos, paremos con las declaraciones, solo prudente como la de Cunio. Ella habló. Y fíjate esto, ¿cómo se dice? Sinceridad brutal. Veamos. Honestidad brutal. ¿Cómo imaginas al peronismo como oposición de ustedes? Yo no tengo problemas con el peronismo, por ejemplo, Schiaretti. Creo que nuestro enemigo natural en realidad es el radicalismo, no el peronismo. Casi que podríamos decir que anuncia todo lo que Pero estuvo están pasando tratando, hoy, ¿no? pero están, Lilia, están Lilia, claro. tratando Por de favor. suturar la herida, Claro. necesitan manos radicales para Claro. probar. Toda la gente que se quiera sumar. Eso es desde hace 2 meses, ahora no es... Nos no quieren actualizó. que sea el ¿Viste lo que pasa en el Hotel Libertador donde está Manu? En el pasillo Claro. se escuchan muchas cosas. Lilia escuchó, no tenemos el radicalismo, los cordobeses, Schiaretti no. Bueno, está bien, le están dando el ANSES. El secretario Claro. de Transporte tiene razón, Lilia, pero bueno, Lilia, con serenidad, porque me parece que el libreto no Esas es manos ese. radicales No se valdrán van a oro. levantar. Son Vos, necesarias. ¿sabés? Y los gobernadores, ni te digo. Bueno, último, vamos al campamento peronista. A ver. Ahí está, resistiendo al ritmo de la cumbia. A la derecha está Mario Seco, el intendente de Ensenada, un duro De Ensenada. kirchnerista, ahora quisilofista. Obviamente el presidente electo, que es toda la noticia para alrededor, y en medio una ladera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Mario Seco hizo una autocrítica. Dijo, no, perdió Alberto, perdió Cristina, perdimos todos. Y nos dieron unas cuantas patadas en... Veamos lo que dijo. Ajá. A ver. Veámoslo. A ver. Nos comimos una patada en el traste por el pueblo argentino. Sigue. A ver. Lo que nos pasó fue porque no llenamos el vaso. La heladera estaba vacía. Y creo que tenemos una más. La misma que va a ser Milei, Que va a tener Milei. que va a tener Milei si no llena el vaso. La misma patada, ¿eh? Exactamente. Bueno, están diciendo que le dieron una patada por atriqui, se dijo. porque electoralmente fue así. Y claramente fue así. Mario Seco, un hombre que dijo, hay que reconocer que dijo, perdió Alberto, perdió Cristina, perdimos todo. Bueno, está bien. Igual está con Axel, tranquilo. Muchos intendentes rosqueando gabinete en la provincia. Muy bien. Levanto el dedo. Escucho el teléfono y digo que... ¡Aló! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas no noches. sé, no, qué gusto. Gracias por llamarme. Pero gracias por atendernos. No, gracias a vos, Claro. Gracias a vos. Gracias, A ver, pero ¿cuándo verdaderamente. nos juntamos a almorzar, Que hace mucho que Sí. no te veo. No, nos juntamos a almorzar. Estuvimos almorzando, sí? extraordinario. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto es real. De Almorz- detalles. Bueno, te doy detalles porque yo conozco. Rosendo Sí. recibió también en otra oportunidad, porque es Almorzando con Rosendo, que también recibió Besaza. a Tarico en otro almuerzo, Sí. ¿verdad? Me Rosendo, que paré lo una recibiste. helada de dulce de leche que sé que se chuparon los dedos. Pero ¿qué tal es Tarico? No. Fuera de los personajes, Rosendo, ¿estuvo divertido? ¿Cómo estuvo ese almuerzo? No. Básicamente. No, es buena persona. Sí, buena persona. Buen Sí. tipo, ¿eh? Sí. ¿Y le pediste Le regalé una imitaciones? colección de caras ¿Aprovechaste? y caretas, todo eso. No. ¿Tomaron Bueno, coñac en ese almuerzo? ¿comieron bien con Tarico? Cuando yo Sí, fui, sí, extraordinario. muy bien. ¿Cognac? Hay alguien que le cocina ahí a Rosendo, mira qué riquísimo.
Mira. Así es. Bueno. en No un le gusta contexto hablar donde- de él a Rosendo. Está bien, Claro, Rosendo. No, lo que pasa es que en un contexto donde la heladera, como dice Mario Seco, está vacía. Digamos. Almorzamos, tampoco Pero hicimos un cordero. Qué rico. Nada, No, se fue algo comió, frugal. nada. Frugal, sí. Frugal. Unos crepes y listo. Eso. Ya está. Bueno, ayer vi que lo entrevistaste a Pablo Gerchunov y me Sí, gustó sí. mucho cuando te dijo que iba a hablar de un país que ya no conoce y que veía todo como a través de un vidrio esmerilado. Sí, tú. Atención, Pablo, que pueden ser cataratas, ¿eh? Cuidado. ¿Es cierto? Ojo. Pablo, si Sí. estás viendo esto, por Sí. favor, mandame un mensaje y decime Sí. que escuchaste esto. Dale, adelante. Yo me la tuve que operar el año pasado. Pim, pum, pam, con láser, queda Se como nuevo. resuelva, claro, se resuelve. Rosendo, una vez mi vieja se operó catarata y dijo, es como que hubieran cambiado... Es como que hubieran cambiado el tubo del televisor, ahora veo un color. Sí. Saludos a Eve. Sí, estaba ese chiste famoso, ¿no? Que contaba Jorge Corona, ¿no? Uy. Upa. Ay, qué miedo, Corona. Es jueves. Mi mamá murió de catarata. ¿Que la operaron? No, la empujaron. Bueno, ¿no es cierto? Ya está, ya pasó. Pero bueno, si era una metáfora, yo diría que, por cierto, es muy atinada, porque Argentina, de la mano de los mileístas algo exóticos que se mueven cual turba salvaje en el hall del Hotel Libertador, digo, la Argentina ingresa en terreno desconocido, como anunció de manera algo solemne Pañi el otro día, ¿no? Sí. Y digo solemne porque convengamos, Carlos, que en este país todo es terreno desconocido, no jodamos. Bueno, Total. ¿O acaso cuando subió Alberto dijimos, wow, Ya cuántas está. certezas, ¿no? y así no fue, ¿no es cierto? Me acuerdo que en esa época, hace 4 años, decían todos, elogiaban la jugada de Cristina, decían, movió la reina. Pa. Un hombre de diálogo. Qué movida, ¿eh? No, qué movida, espectacular, ¿eh? Una genia, ¿eh? Realmente, ¿cómo la ve? Realmente, ¿cómo la ve? Y ahora tenemos al otro, digamos, al rey que movió el gato, ¿no? Que yo quiero recordar el cierre de campaña de Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Que dijo que la fuerza, en referencia a La Libertad Avanza, era una fuerza no madura, sin volumen y fácilmente infiltrable. Bueno, Y bueno, adivinen la quién la toda. infiltró. Y está pasando. La infiltró toda. Sí. La Está infiltró. pasando. Miremos. Sí, claro. La infiltró como en la rodilla de Palermo, ¿no es cierto? Bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿no es cierto? Bueno, Sí. yo extraño el cuaderno de anillado ese de Melconian, que estaba cifrado, ¿no? Pobre Mercurio. Era como que tenía ahí las soluciones para todo, ¿no? Un futuro ordenado, previsible. Bueno, no vendamos humo, que este país es una verdadera toldería y además fue, es y será un quilombo, ¿ok? Bueno, Real. Qué esperanzador. Acá hablar de plan integral y de esas alquimias raras es siempre fulbito para la tribuna, ¿no es cierto? Pero volvamos a Milei, que lo que Volvamos. tiene que hacer para mí, el peluca, es dar certeza hacia afuera. Que no se enojen los chinos ni Lula, ¿eh? Que el FMI sepa que vamos a pagar, mostrarse civilizado, ¿no es cierto? Está bien. Y acá en lo interno empezar a ordenar un poco la tropa. Gobernadores, aceitar la relación con los medios, con Sí. el campo, coquetear un poco con diputados y senadores. Está una buena, dentro de todas las malas que va a tener Milei, es que llega al poder sin grandes compromisos. No es como otro que hubiesen tenido que empezar a devolverle a la empresa textil esta, a los industriales brasileños, al laboratorio tal, al que le prestó el avión privado. En síntesis, a todo lo que pusieron gente, fierro y sobre todo la tarasca, la viva, la fresca, la lechuga mantecosa, que nos motiva a arrancar todas las mañanas. Es de Milei, como llegó en bastante soledad, entra, digamos, un poco más libre. Fíjate, digo, que aún al día de hoy sigue rodeándose de esos chicos tipo Iñaki, ¿no? Que apareció el otro día, todo transpirado, haciéndose el Jim Morrison. Bueno, Iñaki, a tomárselo con calma, pibe, que son 4 años, ¿eh? Amarra también, le recomiendo un poco de yoga, té verde, meditación. No van ¿es a cierto? llegar, sí. que le den un cargo, Y- porque si no va a seguir Sí, claro. nervioso. por eso, Plata de tu, ¿no es cierto? claro. ¿No es cierto? Y ahora lo que hay que esperar es hasta el 2025, ¿no? Porque me hace acordar, hace 20 años, Duhalde le prestó algunos ministros a Kirchner, Sí. ¿no es cierto? Y tuvo que esperar hasta el 2005 para ganar las elecciones, ¡pum! Listo. 2025, ¿no es cierto? Milei será el Néstor Kirchner y Macri el Duhalde, ¿no es cierto? Bueno. Es una dejo pregunta esta cosa que está flotando muy en el bien aire. Es hecha, una sí. pelotudez, pero por ahí. Y De mañana los seguramente 22 aparece en la puntos, columna de algún siempre diario. cuenta seguramente. la baña, Roberto contaba que lo agarró Néstor y le dijo, mira Roberto, de los 22 puntos que yo saqué, 11 eran tuyos, pero ahora 2005 gané yo, Ya, besitos. Claro. Bueno, por eso, ¿no es cierto? Hay que ver, ¿no es cierto? Pero hay otra buena, quizás sea algo temprano para confirmarlo, pero acuérdense que de esto que les digo hoy, está lloviendo mucho en la zona núcleo y paralelamente hay ola de calor y sequía en Brasil.
Así que, ¿quién te dice que eso de la fuerza del cielo es verdad? Y en el 2024 hay lluvia de dólares. Lluvia, bueno, Rosendo. Mientras Cosecha tanto, hay que récord y precio rezarle- alto porque falta soja en Brasil por la sequía. Claro, por eso, ¿no es cierto? Muy bien, muy Rosendo, buen muy aporte, Cecilia, ¿no es cierto? Por eso. ¿Puede ir Mientras a tanto- comer Cecilia también o no? Invíteme, me encanta el mousse de dulce de leche. Sí. Bueno, sí. Si querés venir, ya esta noche, ya. Te invito. Bueno, ¡epa! ¡Epa! Encantada. No, porque es una mesa que está preparada bien, tiene un tiempo de preparación, Rosendo. Estamos. Bueno, gracias, Rosendo. Por lo que resta, a besarle el anillo al Papa Francisco. Ahí Es la está, única muy que bien, queda. es verdad. Así que bueno, Gracias. un abrazo para todos. Gracias por el llamado, Diego. No, gracias por la aceptación. No, gracias del a vos. llamado. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos por estos minutos. Acá No, la pero gracias por brindarse. Gracias, No, gracias. Es una videoinstalación así y sigue. Bueno, hacemos una pequeña pausa y miren, vamos a hacer una parada de descompresión. Va a venir Andrés Oppenheimer y miren, vamos a hablar de este libro. Cómo salir del pozo. El rol del optimismo. Una palabra que a veces se toma a la ligera y es fundamental. ¿Cómo se construye optimismo? No es fácil. Vamos a hablar de esto después de la pausa. ¿Quién está con nosotros 21 a 36? Rolo Barbano. ¿Cómo está Rolo Barbano? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, comentamos una de las noticias, una de las devaluaciones. Pues hay múltiples devaluaciones para todos los gustos. Bueno, es la del dólar tarjeta. Ese dólar para Spotify, para Netflix, para los pasajes, para todo eso, el dólar tarjeta famoso, subió, se va. ¿Cómo vio todo esto Andy Olivera? ¿Te estás por ir de viaje? Llegaron los impuestos que estabas esperando. Sí, 30% de impuesto país, 100% de anticipo de impuesto a las ganancias y 25% más de anticipo de bienes personales. Te queda un dólar tarjeta de más de 155%. ¿Pero cómo? ¿No te vas de viaje? Ese es Andy, ¿eh? Me quedo mirando Netflix. Pero también tenemos aumento de Netflix y Spotify. Para vos también. No, Sí, no me porque digas. cuenta para pasajes, vuelos, suscripciones y todo lo que pague tu tarjeta en dólares. Argentina, primero la gente. La gente que tiene más plata. Ahí está Andy Olivera. Ese era el mismo Andy Olivera. Bueno, ahora voy a presentar un invitado y vamos a hablar de un bien escaso. La felicidad. ¡Epa! Tema pretencioso de suma vigencia. Acompáñenme. Voy a charlar con Andrés Oppenheimer. Ustedes lo conocen, periodista de enorme trayectoria, radicado en Estados Unidos, argentino, mucho tiempo en CNN y siguen las firmas. ¿Qué te motivó a tomar un tema tan Tan esotérico. Sí, pero tan vigente como el optimismo y la felicidad? Porque, Diego, es un poco una consecuencia de mis libros anteriores. Yo escribí libros sobre la competitividad, sobre la economía, sobre la política, obviamente. Escribo en Miami Herald, en La Nación, en varios medios, sobre todos estos temas. Y hace unos 5 años me sorprendió mucho lo que pasó en Chile. El país que más crecía en América Latina, el país de más crecimiento económico, de más reducción de la pobreza, estallido social. Yo venía hablando todo el tiempo del modelo chileno, de que América Latina, como muchos de nosotros. Y después pasó lo mismo en Perú, y después pasó lo mismo en Colombia. Y ahí me tocó entrevistar al presidente mundial de la Gallup, en mi programa de CNN, y le pregunté, a ver, ustedes hacen estas encuestas de la felicidad todos los años, en 137 países le preguntan a la gente cuán feliz es, y hacen este ranking mundial de la felicidad. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Esto que está pasando en América Latina es una excepción? Y él me dijo, no, está pasando en todo el mundo. Hay un aumento de la infelicidad y del descontento en el mundo desde que empezamos a hacer esta encuesta hace 20 años. Entonces me propuse hacer mi próximo libro, que es este, ¿no?, sobre la felicidad. Pero no para decir eso, porque eso lo decís en 5 páginas. De hecho, el libro en las primeras 5 o 10 páginas dice hay una ola de descontento en el mundo, en todos los países,
el fenómeno de Trump, el fenómeno del Brexit en Gran Bretaña, Chile, Perú, Colombia, Túnez, la primavera árabe, estallidos sociales en todas partes, aumento del descontento. Eso lo decís en 5 páginas. Lo dije en 5 páginas. Todo el resto del libro es un viaje por los países más felices del mundo y los países que están haciendo las cosas más innovadoras para aumentar la felicidad de la gente. Entonces fui a los países nórdicos, que son los que aparecen en el ranking como los más felices del mundo, Dinamarca, Finlandia, todos estos países. Después fui a Gran Bretaña, donde están haciendo cosas espectaculares para aumentar la felicidad. Después fui a India, a Bután, a Israel, a varios países que están haciendo cosas muy innovadoras y encontré cosas espectaculares que cuento en el libro. ¿Te cuento algunas? Por favor, tengo 1000 cosas ya para preguntarte, pero quiero escucharte un poquito más. Bueno, en el libro hablo de cosas fabulosas que vi en materia de cosas que hacen los gobiernos, que hacen las empresas y que hacen las escuelas. Te voy a contar 1 o 2. ¿Qué hacen los gobiernos? Por ejemplo, en Gran Bretaña hacen encuestas a la gente cuán feliz es, miden la felicidad. Entonces preguntan a la gente cuán feliz, cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10. Que es interesante ahí la diferencia. Estar satisfecho es un ejercicio de abstracción. La felicidad puede ser un momento, una emoción, que va, viene a lo largo del día. Buena observación. Pero la satisfacción es entre lo que yo espero y lo que tengo, no está tan mal el espacio, no está tan lejos. Hay 2 maneras de medir la felicidad, Diego. Hay encuestas que miden la alegría, que es algo diferente a la felicidad. La alegría es un fenómeno pasajero. Cuando vos le preguntás a la gente cuántas veces tuviste momentos de alegría en las últimas 24 horas, ganamos los latinoamericanos. Costa Rica, Colombia, México salen primeros, ¿ok? Pero esos rankings son muy engañosos porque cuando vos haces la pregunta al revés y le preguntás cuántas veces en las últimas 24 horas te sentiste triste, angustiado, ansioso, también ganamos los latinoamericanos. Entonces lo que los expertos toman mucho más en serio son las encuestas de satisfacción de vida. La satisfacción de vida te pregunta cuán satisfecho estás con tu vida y ahí entran en juego otros factores. ¿Qué ítems miden para satisfacción de vida? Bueno, cuando vos preguntás satisfacción de vida, ahí entran en juego muchas cosas como si tenés tus necesidades básicas cubiertas, si tenés un seguro de salud, etcétera, si tenés una buena vida afectiva, etcétera, etcétera. Por eso ahí ganan los escandinavos. Y los rankings que la gente toma más en serio, que los expertos toman más en serio, que yo tomo más en serio, son los rankings de satisfacción de vida. Porque los rankings de alegría, gana tu equipo de fútbol y estás alegre por 6 horas. No, pero es muy importante la diferenciación entre satisfacción y alegría. Importantísimo. Son cosas diferentes. Pero te contaba, por ejemplo, el libro está repleto de ejemplos prácticos, porque no es un ensayo así sesudo, es un viaje por estos países para ver cosas que podemos aprender. La India, me da curiosidad. ¿La India tiene índices de satisfacción altos? No, bajísimos, pero hacen cosas espectaculares. Pero van a reencarnar. Te cuento una cosa que cuento en el capítulo de educación del libro. Fui a las clases de felicidad que dan en las escuelas públicas de la India. En Nueva Delhi, que es la capital de la India, todas las escuelas públicas tienen clases diarias obligatorias de felicidad. ¿Qué dan ahí en esa clase? Maravilloso. Los lunes, por ejemplo, yo fui. Los lunes, meditación. Los chicos aprenden a meditar. Cosa espectacular. Yo toda mi vida traté de meditar, nunca lo logré. ¿No? Cierro los ojos, hago fuerza. A los 3 segundos estoy pensando en el artículo que voy a escribir. Ahí los chicos, desde muy chicos, yo participé, o sea, me senté con los chicos, la maestra les dice que cierren los ojos, que se concentren, que escuchen los ruidos externos, que se concentren en la punta de sus dedos, que se concentren en sus orejas. A los 3 minutos, la percepción. A los 3 minutos, los chicos que entraron como un tropel, están hechos de una seda, totalmente enfocados en su próxima clase de matemáticas. Pero lo más interesante aún, los martes, clases de tolerancia al fracaso. ¡Apa! Esa es extraordinaria. Pero no es con sermones. No es que la maestra les diga, chicos, tienen que aprender. Eso no sirve para nada. Nada. Con casos reales de famosos que los chicos conocen. Ejemplo, la maestra le dice a los chicos, Messi llegó al Mundial de Qatar 36 partidos invictos con el seleccionado argentino.
Llegan a Qatar, juegan el primer partido, pierden con Arabia Saudita. Terrible golpe. Sale Messi después del partido y dice en la conferencia de prensa, palabras menos las tengo ahí en el libro, hemos perdido, esto fue un golpe durísimo, pero tenemos un gran equipo, tenemos muy buena conexión entre los jugadores, hemos dado vuelta a la hoja, vamos a ganar el próximo partido. Entonces la maestra le cuenta esto a los chicos y le pregunta a los chicos, ahora chicos, cuéntenme una historia de ustedes. Sus fracasos más recientes. Contame tu condena, decime tu fracaso, como dice el tango. ¿Y ahora qué pensás sobre? Entonces se produce una discusión en la clase y después de ver para el próximo lunes, para el próximo martes, contame tu más reciente fracaso y qué hiciste para superarlo. Y así los chicos se familiarizan. ¿De qué edad? De todas las edades. Pero lo interesante del caso es que eso no es que la maestra lo invente, está en los libros de texto. Tienen cientos de ejemplos. Michael Jordan tiró 9.300, tengo 1.000 ejemplos en el libro, 9.300 tiros antes de ganar errados. Erró 9.300 tiros antes de ganar su primer campeonato de la NBA. Thomas Alva Edison, el inventor de la lamparita eléctrica, 1.000 proyectos fracasados antes de inventar la fracaso. Los hermanos La Wright. naturalización del fracaso como parte de un proceso. Claro. Entonces los chicos se familiarizan desde muy chicos con la idea de que todos nos caemos y nos levantamos. Estas clases son fabulosas y las podemos copiar en muchos de nuestros países. Está todo hecho, pero digo una cosa fundamental, hay que tener visión periférica. Nosotros no inventamos el agua tibia. Hay gente muy inteligente, tan inteligente como nosotros o más, en muchas partes del mundo. Y lo que yo hago en este libro es ir a todos estos países, ver lo que hacen, contarlo con la esperanza de que copiemos algunas cosas muy, pero muy importantes para elevar la satisfacción de vida. Pero es muy importante que vos planteas. Vos no estás planteando un supermercado de la felicidad ni el optimismo y que se compra en una góndola. Lo que estás diciendo es bienestar y nivel de satisfacción. Y cómo hay elementos de la vida cotidiana y de la cultura y de cómo fuimos enseñados sobre el éxito, los imperativos, los mandatos, que pueden revisarse. Das un ejemplo fabuloso de la India. No, pero doy 1000 de esos. Sí, que bajan la idea de la frustración, que es un motor de infelicidad Te cuento permanente. otro rápido de Nigeria. Sí. También en las escuelas. Es un capítulo ese apenas del libro, el de la educación. Tengo otro sobre qué hacen las empresas para aumentar la felicidad, qué hacen los países. En Nigeria les enseñan a los chicos a luchar contra la corrupción. ¿Cómo lo hacen? De nuevo, sin sermones. Casos, cuentos que los chicos pueden entender. Ejemplo, campeonato de fútbol en el colegio, juega el tercer grado A contra el tercer grado B. El árbitro del partido es el papi de uno de los chicos del tercer grado A. Chicos, pregunta la maestra, ¿puede ser neutral el padre, el árbitro de ese partido? Discusión en clase. Los chicos discuten si composición para el lunes que viene. ¿Puede ser neutral el padre, un árbitro neutral, el padre de unos chicos del tercer grado A? Y los chicos así se familiarizan desde muy pequeños con la idea del conflicto de intereses, que ni vos ni yo aprendimos en la escuela. Otro caso que cuentan en Nigeria, es uno de los 1000 ejemplos que doy. Le cuentan a los chicos de la primaria. Había una vez un funcionario público muy bueno, muy buen padre, muy buen amigo de sus amigos, excelente marido. Y un primo le pide que le presente al gobernador para ver si el gobernador le da un permiso para construir un edificio. Van al gobernador, le hacen un regalo, un soborno, obviamente. El gobernador les firma el permiso, hacen el edificio a los 3 años se cae, mueren 4 familias. Chicos, pregunta, ¿era ese funcionario público realmente un buen hombre? Discusión en clase. Deber para la semana próxima, díganme si este funcionario público era un buen hombre. Y así los chicos, de nuevo, se familiarizan desde muy pequeños con la idea de los estragos que causa la corrupción. Hablemos del optimismo, que es un filtro de Instagram que tenemos o no tenemos, o tenemos el contrario. ¿Cómo se trabaja, según la investigación que vos hiciste, cómo se fortalece, no el optimismo el músculo ingenuo, del optimismo.
Yo hablo del optimismo realista. Eso. Es una de las cosas que descubrí en esta investigación de 6 años que me tomó viajar por todo el mundo y escribir este libro. Hablo del optimismo como unas cosas que yo no tenía en mi radar, pero que son fundamentales. Por eso, en la contratapa del libro, cito un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que dice que la gente optimista vive 6 años más que la pesimista. Bien, ¿dónde se compra eso? Se compra en el entender, te lo cuento como un ejemplo. Claro. Un cuento que cuento en el libro. 2 ejecutivos de fábrica de zapatos de Inglaterra fueron a África en el año 1900 a explorar oportunidades de negocios. ¿Ok? Va el primero, mira y manda un telegrama a su jefe. Y dice, malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. El segundo, el optimista, mira, ve lo mismo y le manda un telegrama a su jefe y dice, buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad espectacular. ¿A quién le fue mejor? ¿A qué voy? El optimismo realista da energía, dinamismo, creatividad, innovación y, en el caso de las empresas, da más productividad. Lo que vos proponés es tomar la interpretación más favorable a un hecho. No es que yo lo propongo. Hay estudios científicos que muestran que los optimistas... Sí. Lo que vos relevás es eso. No solo viven más, sino que las empresas que tienen una cultura optimista son más productivas. Obvio, la gente que va a trabajar motivada va a ser mucho más productiva que la gente que se arrastra al trabajo. Pero lo que yo aprendí en este libro, entrevistando a los premios Nobel que hablan de todo esto y a los máximos gurúes de todo esto, es que el optimismo no es algo necesariamente hereditario. Se puede ejercitar, se puede aprender. Porque nosotros los humanos venimos desde la época de las cavernas con un pensamiento catastrófico. Estamos siempre alertas de que nos coma el león. Por eso tendemos a pensar negativamente. Los trastornos de ansiedad son descendientes de esos. Pero podemos combatirlo con pensamientos positivos. Hay 1000 ejercicios, como por ejemplo el más... Hagan terapia cognitiva por ustedes en casa. No hagan esto solos, ¿eh? Pero lo importante, porque mucha gente... Acabo de presentar el libro recién en la UAD, en la aula magna. Y obviamente la pregunta obvia es ¿cómo se puede ser optimista en un país como Argentina? Bueno, yo la doy vuelta. Si vos sos pesimista y te pones a llorar, te va a ir mal. El optimismo, realista, no el realismo utópico, no te garantiza la felicidad ni mucho menos, pero el pesimismo sí te garantiza la inercia, la parálisis y el fracaso. Que no se me ponga celosa ninguna corriente psicológica, lo clave es buen o buena terapeuta. Dicho esto, cierro con lo siguiente. Dame un ejemplo de tu vida real donde vos modificaste una percepción y te alivió la interpretación de un hecho que te torturaba, te angustiaba. No, te puedo decir... dio satisfacción. No te digo felicidad. Danos un ejemplo. Te puedo dar 1000 ejemplos, pero por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí en este libro es a diferenciar entre la felicidad que dan las cosas y la felicidad que dan las experiencias. Ejemplo. Fuimos a Bután, un país en la punta del Himalaya, entre China e India, para escribir el capítulo 5 de este libro. Bután es el único país del mundo que mide el Producto Bruto de la felicidad en lugar del Producto Bruto Interno. Y fue una experiencia espectacular. Yo no lo pongo como ejemplo para América Latina porque está muy lejos, es otra cultura, pero tuvimos una experiencia con mi mujer, con unos amigos que fuimos, espectacular. Y aprendí después, hablando con un gurú de la felicidad finlandés, que cito en el libro, que la felicidad que dan las experiencias es mucho más duradera que la felicidad que dan las cosas. Y este gurú finlandés me dijo que la felicidad que dan las cosas, la riqueza de cosas, dura tanto como el olor de auto nuevo. Hermoso. La riqueza de las experiencias te las acordás toda la vida. La riqueza de un auto nuevo
dura tanto como el olor de auto nuevo. Esa es una frase. Linda. Qué linda frase. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Un placer Diego. charlar con vos. Vuelvo y voy a hacer algo. ¿Qué es eso que voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Lucía tiene información. Sí, Diego, porque la justicia porteña le ordenó al Club Boca Juniors que traslade las elecciones previstas para el 2 de diciembre al 3 de diciembre, día domingo. ¿Por qué? Por un pedido de la DAIA, planteando que el sábado es un día sagrado para la colectividad, para la comunidad judía. Por lo tanto, le habían pedido al club y lo pidieron ante la justicia que se corran 24 horas esas elecciones para no caer en el Shabbat y puedan participar los hinchas, los socios del club el día domingo. Bien. Pablo de León. Bueno, vamos a ver una foto para una de las transiciones que están sucediendo, son varias. Esta es importante por el peso que tiene esta gente que estuvo allí reunida. Del lado izquierdo, los funcionarios actuales, del lado derecho, los designados, que es todo un dato, en el equipo de Milei. Si destacamos a la izquierda, Flavia Rollón, la secretaria de Energía, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y Claudio Ambrosini atrás, el hombre de NACOM, todo gente de Sergio Massa. Del otro lado, Cecilia Bufflet. Ahí, pero me mata el reflejo. Rodríguez pero tiene que estar. Chirilo, Rodríguez Chirilo, vos tenés el monitor lejos, perdón. Rodríguez Chirilo, el hombre clave en energía, Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura y otros funcionarios más. ¿Quién faltó ahí? A ver, ¿qué faltó? Falta alguien del lado de Massa, Gabriel ¿Quién? Catopodis, el ministro de Obra Pública, Sí. que Estaba en las tendría que tres. haber estado en esa mesa porque Ferraro Claro. tiene todo el plan de infraestructura. Hasta acá es mucho mejor esta transición que la de 2015, del no traspaso de mando. Tiene que continuar, vamos a ver cómo continúa. Sergio Massa volverá a escena, ¿te parece? No creo, pero No, sí... en términos de gestión, se lo dejo a ella. En términos políticos, no. No, pero en términos de una foto de transición... No ese sé ministro si de va a haber Economía. una foto de transición entre los dos ministros de Economía cuando esté completamente definido el ministro de Economía de La Libertad Avanza. No lo veo. Lo que sí ha dejado trascender Sergio Massa es que aunque no aparezca en ninguna foto ni formalmente en ningún comunicado, todos los días está yendo al ministerio. Bien, Rolo Barbano, novedades de chocolate. Así es, Diego, porque te acordás que a la cabeza de la organización que sacaba plata de los cajeros automáticos, de sueldos, de ñoquis de la legislatura bonaerense, aparecía, según la fiscal Bettina Lacchi, un concejal, Facundo Albini, masista, y su padre, Claudio Albini. A ellos los estaba buscando la policía, se entregan ayer, pero antes de entregarse, Facundo Albini, el concejal, habla con el diario La Nación y dice, ojo que nos están acusando a nosotros, a mí y a mi papá, pero nosotros no somos la cabeza de nada, la justicia tiene que ir para arriba, tengo muchas ganas de hablar con la justicia y contar todo lo que sé. Con esta expectativa, hoy la fiscal Bettina Lacchi los recibió a Claudio Albini y a Facundo Albini en su despacho para tomarles declaración indagatoria por asociación ilícita y fraude a la administración pública. ¿Sabés lo que dijeron los Albini? ¿Qué? Nada. No hablaron. Dijeron, no le tenía habían dicho muchas un periodista, ganas de a hablar. Hugo Alconada, arriba. miren que tenemos ganas de hablar, uno sí. de esos. Facundo Albini ¿Y no? dijo, tiene que ir para arriba la justicia, nosotros no somos los únicos responsables. Sí, yo hablaba con Chocolate Regao por la militancia, yo le pagaba plata, pero para darle para los comedores sociales, tiene que investigar. Incluso se prestó un cierto juego a las preguntas de Hugo Alconada, que le decía, ¿pero de quién estás hablando? ¿De autoridad de la legislatura? No, le decía. ¿De un diputado? Bueno, puede ser por ahí. Le dijo a la prensa. Ante la fiscal se cayó la boca. Bien, se ve que entre la nota, cuando salió publicada, alguien lo llamó y le dijo, Algo che, Pasaron te cosas. leí, Entendió ¿qué el es lo que aviso. vos querés contar? Y le pasó un aviso. Entendió el Albini, por favor. Entendió el aviso. Claramente. y alguien respondió al aviso. Nadie respondió al aviso. Bien, Pablo de León. Bueno, decíamos que Javier Milei iba a viajar a Nueva York a visitar la tumba de un rabino que es su referencia, un viaje muy personal. Hace unas horas se informó que no va a viajar. Él insiste, lo siente como un tema muy personal, pero no va a hacer el viaje mañana. El presidente electo lo dice que lo va a hacer en los próximos días, pero claramente le dijeron en su entorno, hasta no definir lo central del gabinete, no podés viajar a Nueva York. Bueno, pasará esto, en unos días el viaje se va a hacer, pero yo creo que hay que esperar también el regreso el día sábado de Macri de Medio Oriente. ¿Ustedes recuerdan cuando en algún momento le preguntamos acá a Milei qué lo detenía? ¿Quién podía frenarlo? ¿Quién Sí. lo modificaba? Su hermana y el rabino.
definiciones. Ahora, verdad, consecuencia. El domingo nos vemos.